Bien, hola, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer en este video es hacer una introducción a pruebas de hipótesis. Em, Así que vamos a hacer eso. Sí, recuerden que siempre teníamos dos hipótesis. Sí, la hipótesis nula o H0 y la hipótesis alternativa que solemos denotar con H1. La idea siempre al plantear las hipótesis es que sean mutuamente excluyentes, así que nosotros podemos hablar solo en términos de la hipótesis nula, porque cuando esa es verdadera la otra es falsa, y al revés, cuando la hipótesis nula es falsa, entonces la alternativa es verdadera. Sí, entonces siempre pensamos que son mutuamente excluyentes, así, si no, no podríamos decir demasiado. Bien, una prueba de hipótesis es una regla de decisión. Sí, y como toda regla de decisión van a ver que puede fallar de dos maneras. Sí, eso es lo que tenemos en la tabla. Acá arriba tenemos todo lo que podría pasar, que son dos posibilidades, o bien la hipótesis nula es cierta, o bien la hipótesis nula es falsa. Sí, esas son dos cosas que podrían pasar. Y acá tenemos la decisión que voy a tomar yo. Yo puedo, básicamente puedo tomar eh, dos acciones. Puedo rechazar la hipótesis nula o puedo no rechazarla. Si eso da lugar a cuatro posibilidades, dos de ellas, que son las que no tienen nada, están ok y las otras dos son errores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dado que la hipótesis nula es verdadera, si yo no la rechazo, si mi regla de decisión dice que no la rechaces, eso está ok y eso es algo bueno de mi regla de decisión. ¿Sí? Por otro lado, dado que la hipótesis nula es falsa, a mí me gustaría que la regla de decisión la rechace. Sí, eso es lo que tenemos en esta parte de acá. ¿Sí? Y después tenemos las otras dos posibilidades. Y estas posibilidades son, dado que la hipótesis nula es verdadera, rechazarla. Sí, eso sería, es un error y es lo que voy a llamar error de tipo 1. Sí, rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Y también tengo el otro error el otro error, ¿sí? Que sería no rechazar una hipótesis dado que es falsa. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a llamar error de tipo 2. Por convención en general, y ahora vamos a ver por qué, se eligen las hipótesis de manera tal que el error de tipo 1 sea el más grave. Si yo trato de plantear las hipótesis de manera tal que rechazar rechazar una hipótesis nula que es verdadera sea lo más grave que yo puedo hacer, ¿sí? Versus el otro error que es dejar pasar una hipótesis que en realidad era falsa, ¿sí? No rechazarla, dejarla estar ahí todavía. Sí, pero bueno, esto es algo que en principio parece por convención, pero en realidad la razón es la siguiente. La razón es que usualmente podemos controlar la probabilidad la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Entonces, dado que yo puedo controlar esta probabilidad y la otra no, sí, en general lo que termina pasando es que la probabilidad del error de cometer el error de tipo 1, vos la podés medir bien y podés decir, bueno, quiero que esta probabilidad sea, no sé, y le pones un número. Y la del error de tipo 2 está ahí, podés tener una idea de cuánto es, pero nunca la podés terminar de controlar completamente, porque depende de, vamos a ver más adelante, de los valores que haya en la hipótesis alternativa. Sí, entonces, por esta razón, como yo solo estoy seguro que puedo controlar una de las dos probabilidades, bueno, usa que ese sea el error más grave, así vos estás seguro
Nunca estás seguro, pero bueno, pudiste controlar cuál es la probabilidad de cometer ese error que te parece más grave a vos. ¿Sí? Bien, bueno, ya empezamos a hablar de probabilidades, entonces vamos a llamar a alfa a la probabilidad de cometer el error de tipo 1. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Mirando la tabla es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, entonces rechazar H0, dado que H0 es verdadero. ¿Sí? Esto es el error de tipo 1. Oh, perdón, esta es la probabilidad de cometer el error de tipo 1, que es lo que nosotros llamamos alfa, y esto también se conoce como nivel de significatividad. Sí, que usualmente es lo que yo controlo. Sí, usualmente lo que hago es plantear los tests para que tengan cierto nivel de significatividad y eso me viene dado por la aplicación con la que yo esté trabajando. ¿Sí? Y bueno, también vamos a llamar beta a la probabilidad de cometer el error de tipo 2. ¿Sí? Y esto sería, vayan a la tabla, la probabilidad de, sería no rechazar H0, dado que es falsa. ¿Sí? Entonces, no rechazar dado que H0 es falsa. ¿Sí? Esto también es un error y a su probabilidad la llamo beta. ¿Sí? Y bueno, hay otra probabilidad que es 1 menos beta, el complemento de esta, y a esta probabilidad la vamos a llamar potencia. Potencia del test. ¿Sí? ¿Y qué es la potencia del test? Es el complemento de la que está ahí arriba. Entonces, como es el complemento, esto va a ser, o sea, siempre es dado que H0 es falsa, pero en lugar de no rechazar, el complemento que sería rechazarla. ¿Sí? Entonces, la potencia del test es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. Lo que me está midiendo este número es, bueno, es una probabilidad y me está midiendo eh, la probabilidad de rechazar bien, bien en el sentido de rechazar cuando es falsa. ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría típicamente que la potencia del test sea alta, o sea que detecte bien y que rechace cuando lo tiene que hacer. ¿Sí? Bien, y dicho esto, recuerden que una prueba de hipótesis es una regla de decisión y lo que hacemos nosotros en estadística es estudiar las propiedades de esta regla de decisión. Si nosotros queremos que esta regla de decisión sea lo mejor posible, dado que tenemos incertidumbre, ¿sí? Nunca vamos a poder estar completamente seguros de cómo estamos decidiendo entre dos hipótesis que desconocemos. Pero bueno, en estadística tratamos de hacer lo mejor posible eh, para que la regla de decisión sea lo mejor que tenemos. ¿Sí? Eh, y nada, esto es básicamente como la introducción a lo que sería pruebas de hipótesis. Vamos a trabajar con un par de ejemplos. ¿Sí? Uno de ellos ahora lo presento. Quiero ver si no me olvido nada, creo que no. Sí, la probabilidad de error de tipo 1, de tipo 2, la potencia del test. Las dos hipótesis ya hablamos un poco. Bueno, sí, antes de eso por ahí me conviene eh, hacer como una clasificación. Si tenemos pruebas de hipótesis, vamos a tener pruebas paramétricas. Sí, paramétricas porque involucran a parámetros como mu, sigma al cuadrado, p, lambda o parámetros que nosotros conocemos. En realidad parámetros que no conocemos pero que están bien especificados. Sí, yo no conozco el lambda de la Poisson, pero sé que hay un parámetro lambda ahí.
¿sí? Entonces por eso es que hablamos de pruebas, de pruebas paramétricas y también hay pruebas no paramétricas. Porque no involucran solamente a los parámetros, tal vez involucran a toda la distribución. Así que también vamos a ver pruebas de este estilo. Por ejemplo, involucran a toda la distribución. Sí, que esto por ejemplo es la prueba de bondad de ajuste. La prueba de bondad de ajuste lo que hace es eh, preguntarse si cierto conjunto de datos salió de cierta distribución. ¿Sí? Entonces no se pregunta solo por la esperanza y por la varianza. Como que trata de encontrar una respuesta a esta pregunta sobre toda la distribución. Sí, también hay otras pruebas no paramétricas, una de las más conocidas es la prueba de independencia. Sí, que ahí no tengo parámetros, lo que quiero determinar es si dos variables son independientes o no lo son. Sí, entonces tenemos estos tipos de pruebas de hipótesis y luego, bueno, dentro de las pruebas paramétricas tenemos tipos de hipótesis. Sí, tenemos hipótesis simples, sí, que son hipótesis del estilo mu es igual a 10, y tenemos hipótesis compuestas, que son hipótesis del estilo mu es mayor que 10, o mu es distinto que 10, o mayor o igual, ¿sí? Que involucran más de un valor. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer nosotros es empezar a estudiar las hipótesis simples y después generalizamos a las compuestas. Pero lo primero que se hace acá es estudiar las hipótesis simples. ¿Sí? Bueno, y lo que vamos a hacer entonces es presentar un ejemplo que es justo con un par de hipótesis simples para ver cómo es que funciona esto. Si supongan que tenemos una población Bernoulli con parámetro P, el parámetro P es desconocido eh, y vamos a hacernos dos hipótesis. La hipótesis nula es que el parámetro P es 0,5 y la hipótesis alternativa es que el parámetro P es 0,7. Sí, son dos hipótesis simples. Esto, la idea es, imagínense el cuentito acá, viene por este lado. Imagínense que yo tengo dos monedas, una de ellas es una moneda que funciona bien, en el sentido de que vos la tirás y aproximadamente la mitad de las veces te sale cara y la otra mitad te sale cruz. Y la otra moneda funciona mal, si sale cara con más frecuencia. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, bueno, yo les doy la moneda, no les digo cuál es, y ustedes la tiran 4 veces. ¿Sí? Entonces tenemos una muestra de tamaño 4. En base a las 4 observaciones que van a ser cara o cruz, lo que van a hacer es tratar de decidir entre estas dos hipótesis. ¿Sí? Esto es como lo más básico de una prueba de hipótesis y van a ver que nada, nos va a servir para ilustrar todos estos conceptos. ¿Sí? Este ejemplo está sacado del libro de Rice. Así que por ahí si van a la parte de pruebas de hipótesis pueden ver el mismo ejemplo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Entonces, tenemos las dos hipótesis acá, tenemos n igual a 4. Ahora, bueno, justo acá tal vez no fue esta la mejor elección para las letras. Voy a llamar x al total. Esto por ahí le puedo poner y, o sea, acuérdense que la población, hay una población Bernoulli por allá dando vueltas. Pero ahora lo que voy a hacer es llamar x al total de caras al tirar 4 monedas. Sí, esto está bueno porque eso es un experimento binomial y nosotros ya sabemos cómo calcular las probabilidades de ese tipo de experimentos, ¿sí? Y eso es lo que tengo a continuación, que ahora les muestro bien. Entonces tenemos x que serían todos los resultados posibles de tirar 4 monedas y tenemos un montón de probabilidades. Y fíjense que las probabilidades dependen de si la hipótesis nula es verdadera o si es falsa. ¿Sí? Si la hipótesis nula es verdadera, que es la primera fila, yo estoy trabajando con una binomial con 4 ensayos y una probabilidad de 0,5.
¿sí? Porque en la hipótesis nula ese es el valor de la probabilidad. Entonces, ¿qué hice acá? Lo que hice acá es ir al Probability Distributions o bien hacerlo a mano si quiero hacer las cuentas y preguntarle al Probability cuál es la probabilidad de encontrar 0 caras, que es esto de acá, cuando hay 4 ensayos y cada ensayo tiene probabilidad de 0,5. ¿Sí? También le pregunto cuánto es la probabilidad de encontrar una sola cara cuando tiro 4 monedas y efectivamente la probabilidad de que esa cara era 0,5. Y así desde 0 hasta 4. ¿Sí? Esta última es la probabilidad de encontrar 4 caras cuando tiras 4 monedas y la probabilidad era 0,5. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos en la primera fila. Ahora bien, si la hipótesis nula es falsa, eso quiere decir que la alternativa es verdadera. ¿Sí? Y ahí tengo otro conjunto de probabilidades, que son una binomial con 4 ensayos, pero una probabilidad de éxito un poco más alta. ¿Sí? Entonces, hago el mismo ejercicio. Voy ahí y le pregunto las probabilidades de cada uno de los posibles resultados que podría haber. Si estas probabilidades suman 1, y fíjense que si la hipótesis alternativa es la verdadera, están como más concentradas a la derecha, que tiene sentido. ¿Sí? Si la probabilidad de encontrar caras es más cercana, es 0,7, entonces yo debería ver más caras que en el otro caso. Entonces esto que veo acá tiene sentido. ¿Sí? Entonces, definimos una cuestión más. Esto de acá es la razón de verosimilitud. Sí, la razón de verosimilitud es el primer número, el 0,6, dividido por el otro número. ¿Sí? Entonces este de acá es 0,0625 dividido 0,0081. Y así con cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Qué mide la razón de verosimilitud? Me mide cuántas veces más probable es observar el... A ver, voy de vuelta. Me concentro en esta columna. La razón de verosimilitud me dice que es casi 8 veces, 7,71, casi 8 veces más probable observar 0 caras cuando la hipótesis nula es verdadera que cuando la hipótesis nula es falsa. Sí, es 8 veces más probable observar este resultado cuando la hipótesis nula es verdadera. ¿Sí? En cambio, en esta columna de acá es 3 veces más probable observar el resultado x igual a 1, o sea, una sola cara, cuando la hipótesis nula es verdadera versus cuando es 3 veces más probable observarlo cuando es verdadera que cuando es falsa. ¿Sí? Y por último, vamos a esta columna de acá. El resultado de x igual a 4 es 0,26 veces más factible en la primera fila. Sí, esto es al revés, como la razón de verosimilitud me da más chica que 1, me está diciendo que es más factible que lo veas cuando la hipótesis nula es falsa que cuando la hipótesis nula es verdadera. Sí, esto es un poco confuso de decirlo, pero nada, es un cociente, así que me está como repartiendo estas probabilidades y me dice cuántas veces entra una en la otra. ¿Sí? Bien, entonces, todo esto para poder definir la prueba de hipótesis. ¿Sí? Recuerden que la prueba de hipótesis es una regla de decisión. ¿Sí? Entonces, mi regla de decisión va a ser, lo que voy a hacer acá es una prueba de la razón de verosimilitud, que son las pruebas más comunes y bueno, son bajo ciertos criterios son muy buenas, sí que vamos a ver. Entonces tengo que establecer una regla. Y mi regla puede ser puede ser la siguiente. Voy a rechazar la hipótesis nula si la razón de verosimilitud es menor a cierto valor. Sí, que esto es un valor crítico. ¿Sí? Sí, acuérdense que la prueba de hipótesis es una regla de decisión. Y esta es mi regla de decisión. Es
La regla de decisión me dice rechazar la hipótesis nula si el valor, si el ratio de verosimilitud o la razón de verosimilitud es baja. ¿Sí? Y decime cuál es el valor crítico, que ahora lo voy a tener que establecer. ¿Sí? Fíjense que esto tiene sentido porque si la razón de verosimilitud es baja como acá, eso quiere decir que la hipótesis alternativa tenía más chance de ser cierta. ¿Sí? Entonces, nada, es intuitivo que lo hagamos de esta forma. ¿Sí? Entonces rechazo la hipótesis nula si la razón de verosimilitud es menor a cierto valor crítico, y no la rechazo en otro caso. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es elegir C. Pero tengan en cuenta lo siguiente: si yo elijo C, lo que voy a estar eligiendo es una región de rechazo, es decir, a partir de acá rechazá y antes de acá no lo hagas. Entonces estoy eligiendo una región de rechazo, y eso va a determinar las probabilidades alfa y beta. La probabilidad de cometer el error de tipo 1 y el error de tipo 2. ¿Sí? Entonces, estas probabilidades dependen de la región de rechazo que vos elijas. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que C es igual a 1. Yo voy a rechazar si la razón de verosimilitud es menor que 1. Voy a la tabla y me fijo. La razón de verosimilitud es menor que 1 de acá para acá. ¿Sí? Entonces rechazo cuando observo 3 caras o 4 caras. ¿Sí? Entonces eso lo puedo escribir. Esto quiere decir rechazo la hipótesis nula si x es igual a 3 o x es igual a 4. ¿Sí? Y bueno, esto me va a permitir calcular ciertas probabilidades. Por ejemplo, voy a poder calcular alfa. Alfa era la probabilidad de cometer el error de tipo 1, que era rechazar la hipótesis nula, que en ese caso quiere decir que x sea 3 o x sea 4, dado que la hipótesis nula es falsa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la hipótesis nula es falsa? Quiere decir que P es 0,7. Sí, esto lo puedo calcular, de hecho está en la tabla. Me voy al caso de P igual a 0,7, que era el caso de la fila de abajo. Si recuerden, lo anoto. Y me fijo cuál es la probabilidad de rechazar. Creo que me estoy confundiendo. Sería, ¿qué era el alfa? El alfa era la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, esto está bien, dado que es cierta. Sí, esto es lo que está mal. Acá en realidad, ahora lo borro. Sí, disculpen. Ahí va a quedar P igual 0,5. Que quiere decir que H0 es verdadera. Entonces recuerden que la probabilidad de cometer el error de tipo 1 es la probabilidad de rechazar, dado que H0 es verdadera. ¿Sí? Ahora sí va a tener un poco más de sentido esto. ¿Sí? Entonces miro la primera fila y resulta que con probabilidad 0,25 yo veo 3 caras en esa situación, que es cuando la hipótesis nula es cierta. Entonces eso es parte de mi probabilidad de equivocarme. Y de hecho también con probabilidad 0,0625 yo veo 4 caras. Entonces acá ya pude calcular que es 0,3125. Pude calcular, dada esta región de rechazo, la probabilidad de cometer el error de tipo 1. ¿Sí? Y también puedo calcular la otra. Puedo calcular la probabilidad de cometer el error de tipo 2 y la potencia del test, que es el complemento. ¿Sí? El error de tipo 2 es... recuerden, si no se acuerdan, vuelven a la tabla. ¿Dónde está la tabla acá? El error de tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula, dado que era falsa. ¿Sí? No rechazar quiere decir estar a la izquierda de mi contexto, o sea, ver x igual 0, 1 o 2. ¿Sí? Entonces, probabilidad de que x sea 0
de que x sea 1 o x sea 2, dado que la hipótesis nula es falsa, o sea, dado que p es igual a 0,7. Sí, estas probabilidades las tengo en la tabla porque yo tenía la segunda fila que era todo eso. Va a ser 0,081, 0,0756 y el otro es 0,2646. ¿Sí? Y puedo calcular esa probabilidad. Que es 0,3477. ¿Sí? Entonces, si mi test es esta regla con c igual a 1, que me dice rechazar si la razón de verosimilitud es menor que 1, entonces estas son las probabilidades. ¿Sí? Y si yo cambio c, me van a cambiar las probabilidades. De hecho, por ejemplo, supongamos c igual a 2 como otro ejemplo. ¿Sí? Lo que me está diciendo este nuevo test que estoy considerando ahora es que rechace si la razón de verosimilitud es más chica que 2. O sea, lo que voy a marcar ahora en rojo, de acá para allá. Es como más, rechaza más este test. Con dos caras ya le alcanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Lo que van a hacer ustedes es repetir estos cálculos, calcular el alfa y el beta. Sí, esto es algo que les voy a pedir que hagan. Pero ya les adelanto qué es lo que va a pasar. Como este test rechaza más, la probabilidad de cometer el error de tipo 1, que es rechazar una hipótesis que era cierta, va a subir. Entonces deberían encontrar que el alfa es más alto. ¿Sí? Y por otro lado van a encontrar que el beta es más bajo, porque el beta era la probabilidad de quedarte con una hipótesis nula que era falsa, pero ahora como que las estás rechazando más. Entonces la probabilidad de cometer el otro error debería bajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendimos acá? Aprendimos que dada una región de rechazo, puedo determinar alfa y beta. ¿Sí? Y también sabemos que distintas regiones de rechazo van a tener asociados distintos alfas y betas. ¿Sí? Si vos, nada, si haces más o menos estricta la región de rechazo, se te van a modificar las probabilidades de cometer los tipos de errores. ¿Sí? Y esto es algo que no hay que perder de vista. Lo que vamos a hacer en unos ejemplos en otro video es ver al revés. ¿Sí? Acá lo que vimos es que si vos me das la región de rechazo, yo te puedo determinar alfa y beta. Pero también es cierto que si vos me das alfa, yo puedo determinar o puedo conocer, puedo determinar la región de rechazo. Sí, esto es algo que podemos, es como que va para los dos lados, ¿sí? Si me das la región de rechazo, yo sé cuál es la probabilidad de equivocarme. Si me das la probabilidad de equivocarme, yo te puedo decir cuál debería ser la región de rechazo que le corresponde. ¿Sí? Entonces siempre puedo hacer esta equivalencia para los dos lados, pero eso lo vemos en el video que sigue. ¿Sí? Entonces esto fue la introducción a las pruebas de hipótesis y noten que acá hicimos un test muy sencillo, pero igualmente funciona, que es este test de razón de verosimilitud entre dos hipótesis. ¿Sí?